Pues buenas noches nuevamente a todos. Hoy vamos a continuar con el estudio del Zohar, pero hoy vamos ya a iniciar, porque todo lo previo que estuvimos viendo fue relacionado con, pues, con una introducción, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya ver cómo está estructurado el Zohar y cómo vamos a estudiar actualmente. Entonces, pues la escritura del Zohar en sí mismo pues ha venido transformándose a lo largo del tiempo en sus distintas ediciones. Originalmente, como vemos aquí, pues era un rollo, el rollo del Zohar, y eran distintos rollos que por allí en los primeros siglos de la era común, pues muchos rollos se extraviaron, gracias a que estuvieron pues guardados y celosamente guardados por algunos cabalistas, pero no fue hasta que en el siglo XII cuando en España se pudieron, se pudieron organizar todos gracias al cabalista español, y entonces allí fue donde se pudo tener, pues prácticamente tener todas las porciones que hoy componen el Zohar, tal y como lo conocemos hoy. En realidad, pues incluso por ahí faltan como dos porciones, y estas dos porciones, pues no han aparecido. Sin embargo, en nuestro estudio las tenemos todas completas. Estas dos porciones seguramente ahora en la época del Mashiach van a aparecer. Bueno, entonces hoy que estamos hoy a 7 de diciembre del 2021, pues en el calendario hebreo, pues vamos a ver, ¿a cuánto estamos hoy? Bueno, no tengo el dato exacto, pero bueno, entonces vamos a iniciar esta clase. Bien, entonces, la estructura viene de la siguiente manera. Este conjunto de rollos se dividen en distintas parashiot o porciones. Cada una se le conoce como una parashá. Y es un recorrido completo del Humash, de los 5 libros del Pentateuco, que van desde Bereshit hasta Bamidbar, es decir, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que pues obviamente en hebreo tienen su nombre original, y que estas traducciones que nosotros ahora conocemos, pues es una traducción que se hicieron desde los griegos al latín y actualmente pues al español. Entonces, como esto es como un círculo completo durante un año, entonces se hace un círculo correcto y es como una espiral. Esperamos como una espiral, hay un círculo en el que se completan todas las parashiot, y luego al siguiente año se vuelve a dar otra vuelta y damos de cuenta que nosotros como si fuera una espiral ascendente. Entonces los cabalistas se la ingeniaron para que todos estos estudios del Zohar emiten una energía justamente semana a semana, y hay porciones que se van estudiando semana a semana y que son versículos que se estudian, y cuando se estudian esa parte decodifican obviamente la Torah, pero conectan con la energía superior y nos conectan con los Edikim, y nos conectan con el Creador para tener una iluminación. Así semana a semana tenemos una parashá vibrando, y esto
aunque cada año se vuelve a repetir la parashá, pero es en un distinto aspecto. Las parashás son muy largas. Y hoy, por ejemplo, vamos a ver una, pero es una parte solamente para entender en qué consiste esta parashá. Y se ingeniaron los cabalistas desde un principio para poder continuar con este estudio hasta la llegada del Mashiach. Entonces, están ya diseñadas para que día a día nosotros vayamos estudiando como una preparación a la llegada del Mashiach, que puede ser en cualquier momento, pero que están diseñadas para que justo en el momento que estén todos los niños, es decir, todos los estudiantes de la Cábala, que estén preparados, son la punta de lanza para recibir al Mashiach. Así que también dijimos que va en los 5 libros del Pentateuco. Y esta es una disertación entre Shimon Bar Yochai y sus alumnos, en el cual estaba incluido su hijo Eleazar. Entonces, esta disertación o esta plática entre ellos dentro de la cueva van platicando acerca de por qué la Torá narra de cierta manera vamos a decir, un pasaje o una parte del capítulo o ciertos versículos, por qué dice de esta manera o de esta otra, o por qué no. Y en esa plática, en esa disertación, se va encontrando la luz. Por eso se llama el Zohar, es el libro del esplendor, es el libro de la luz. Es decir, allí, al ir escuchando, entre comillas, o leyendo cada uno de estas pláticas entre ellos, se va sacando la luz de lo que esconden, el secreto que está dentro de cada una de las historias de la Torá. Y cuando se va sacando el secreto, no es sacar el secreto de aquellos tiempos, de lo que le pudo haber pasado, por ejemplo, a Abraham con Isaac, o Isaac con su hijo Jacob, o con Esaú, sino esa historia pues deja de ser importante, porque detrás de ello están los códigos de cuál es el secreto para que nosotros entendamos de qué se trata este mundo. Entonces encontramos una decodificación, encontramos la llave de cómo se regresa al Padre, y entonces descubrimos todo lo que hay dentro de la narrativa de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Humash. Y entonces, bueno, del Humash y también del Tanaj y de todos los libros previos. Y de allí al decodificarlo, nosotros encontramos una luz, y en ese momento nuestro nuestro entendimiento tiene un salto cuántico, lo cual hace que la conciencia crezca y que podamos ver la realidad muy diferente a como la hemos visto en el pasado. Y por tanto, al tener un salto en la conciencia, elevamos el nivel del alma. Y si elevamos el nivel del alma, pues entonces nosotros estamos cumpliendo el trabajo por el cual venimos aquí. Y al descubrir cada uno de estos secretos, nosotros cambiamos nuestra manera de ser, de comportarnos, de ver este mundo, y entonces tenemos una transformación. Ahí viene lo que decíamos en las clases previas, lo que es la brit, pero la ley, el brit del corazón, la circuncisión del corazón. Y hay entendimiento, entonces hay una cantidad de luz que se revela dentro de nosotros que nos permite tener una mayor discernimiento y un crecimiento en el árbol de la vida, en la conciencia. El árbol de la vida entendemos que es el Zohar, y el árbol de la vida somos nosotros, tanto en el cuerpo como en el alma. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, como estudiamos en los primeros niveles de Kabbalah, el árbol de la vida está estructurado desde la fontanela de nuestro cuerpo hasta los pies, pasando por todos los órganos. Todos los órganos. Los órganos también es un microcosmos del macrocosmos, es decir, toda la creación está dentro de nosotros,
tanto a nivel corporal como a nivel espiritual. Lo que quiere decir que el alma también tiene distintos niveles. Y el hecho de que estemos nosotros aquí cohabitando con este cuerpo y esta alma es precisamente para tener ese crecimiento. Y no es en ningún otro lado, sino es ahora, en este mundo físico, como nosotros podemos tener un crecimiento de conciencia. Es decir, el papel el que venimos a hacer aquí, solamente lo podemos hacer con nuestro cuerpo y nuestra alma. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos encontrando luz en este esplendor del Zohar, estamos teniendo un crecimiento y nos estamos conectando con el árbol de la vida. Mientras que si nos conectamos solamente con la conciencia del cuerpo, solamente nos conectamos con la conciencia del árbol de la muerte. El conocimiento del bien y del mal. No solamente con el cuerpo, con nuestros 5 sentidos. Y el hecho de leer la Biblia, pues a lo mejor lo entendemos literalmente, pero lo estamos entendiendo a un nivel superior, en el cual se tiene que decodificar. Por eso la Biblia actual, por eso la Torah actual, entendiendo Torah en su nivel limitado, en su nivel básico, como libro, como rollo, porque la Torah es mucho más amplia que simplemente un libro, porque la Torah estuvo presente desde la creación del universo, desde la creación del mundo y desde la creación del hombre, siendo la Torah, entonces también esencia de nosotros. La Torah también somos nosotros y la Torah está dentro de nosotros. Pero digamos que estudiando lo que la Torah velada hasta ahorita hay, pues a nivel literal podemos entender algunas cosas, pero no podemos entender el fondo de lo que está escrito allí si no estudiamos la Kabbalah. Y si no es a través del Zohar, no podemos llegar en profundidad. Eso está claro y lo he dicho una y varias veces y no me canso de repetirlo porque tiene que quedar muy claro dentro de nuestro entendimiento. Bien, entonces esta disertación es lo que nos lleva a todo eso. También esa disertación existe unas visitas que también están presentes en la cueva con Shimon Bar Yochai, sus alumnos. Vienen presencias que no son de este mundo, que son atemporales y de distintos. Si nosotros fijáramos la historia, pues son de cientos o de miles de años diferentes, pero tenemos las visitas, por ejemplo, del Rayam Emna, que es Moshe Rabbeinu, que viene a dar unas lecciones a Shimon Bar Yochai, pero que en realidad, aunque en el Zohar dice que la lección es hacia ese grupo de alumnos, entonces, en realidad es para nosotros. Moshe dando una clase a nosotros, a través del Zohar, a través de Shimon Bar Yochai, pero ubiquémonos por un momento cuando estuviéramos allí, es como si él nos estuviera dando la clase ahí. También, pues tiene otras visitas, como son las de Metatron, las de Sandalfon, no precisamente como Sandalfon, sino viene como Eliyahu, como el profeta Elías, ¿sí? Y hay una pequeña asamblea, esa pequeña asamblea que también está dentro del Zohar, habla de cuestiones muy, muy preciosas que son perlas que hay que entender. Cuando nosotros vayamos introduciendo más en el estudio del Zohar, vamos a ver que son perlas realmente, perlas de sabiduría, que ningún bien material en el mundo, ningún negocio, nada, absolutamente nada, son tan valiosos como esas perlas, porque vienen directamente del Santo Bendito es Él. Entonces es una revelación a través del Zohar y donde entendemos cómo piensa el Creador, cómo actúa, cómo se dirige hacia nosotros y cómo nosotros debemos interactuar con Él. O sea, es algo muy, muy extraordinario. Bien, entonces, ya en les decía que existe un programa cabalístico de estudio que culmina con la revelación del Mashiach. Bueno, dicho esto, de manera así muy general, somera, ya entendemos
pues que existe, aquí vemos la fotografía del rollo del Zohar, de los distintos rollos, que ahora nosotros la conocemos en distintas presentaciones. Por ejemplo, esta es una de ellas, en donde están los tomos ya clasificados por parashots, y pues esto nos facilita muchísimo el estudio. Afortunadamente ya hay traducciones directamente del arameo al español, como es los textos que nosotros tenemos. Y bueno, pues en este estudio de programa cabalístico se estructura de la siguiente manera. Entonces, lo vemos como una carta de escaneo que se anexa enseguida. Si nosotros vemos en la siguiente imagen, aunque aquí viene en inglés, pero se entiende. ¿Cómo se empieza a estudiar el Zohar? En cualquier momento del año nosotros lo podemos estudiar. Pero digamos, ¿en qué momento se empieza? Pues empezamos en la cabeza del año, en Rosh Hashanah. Es decir, el primer día del año es en el mes de Tishrei, o sea, en el signo de Libra, que empieza septiembre-octubre, como hicimos la vez pasada, el estudio cuando hicimos la celebración de Rosh Hashanah. Si hoy estamos hablando en octubre de 21, como ven en esta parte que estoy señalando con mi cursor, entonces el día 5 fue Rosh Hashanah, que fue el 5 de Libra, que fue, el primero de Libra, que fue el 5 de octubre, el 5 de septiembre, y le corresponde la parashá de Rosh Hashanah Pinhas. A los 8 días, esto es sábado a sábado, el día 9 corresponde a la segunda parashá, que es Vayelech. No sé si ustedes lo alcancen a ver. Si tienen una computadora, pues lo van a alcanzar a ver. En su teléfono, pues probablemente no se les ve muy claro. Luego tenemos Yom Kippur, que es la parashá de Emor. Luego el día 17, Hasinu, Sukkot, Bereshit, Zohar Hadash, Noach, etcétera. Así nos vamos en septiembre, octubre. Luego nos pasamos a octubre, noviembre. Tenemos Lech Lechá, Vayera Zohar, Hayei Toldot. Y luego vamos al signo de Sagitario, que es noviembre, diciembre, que es donde estamos actualmente ahorita. Y pues tenemos que el día 7 fue Vayeshev, y luego tenemos 14 es Vayishalach, luego tenemos Miketz, y así podemos ir cada uno de todas las. Y Miketz precisamente es la que vamos a estudiar el día de hoy. Pero vamos a seguir. Luego viene el mes de Tevet, entonces ya estuvimos primero Tishrei, o Tishrei, como quieran, Hesban, Kislev, que es Sagitario. Luego tiene diciembre, enero, es Tevet, que es Capricornio, que por cierto ya estamos en el mes de Capricornio. Luego tenemos Acuario, que es enero, febrero, ya del año que entra. Luego llegamos a Piscis 1, que es Adar, febrero, marzo. Y así continuamos en los siguientes meses. Tenemos Adar 2, marzo, abril, que tenemos también la porción de Bayerat, Tzav, Shimni, Tazria. Luego seguimos con Nisan, que es Aries, abril, mayo. Tenemos Metzorah, Pesach es Emor, Pinhas, Aharemot, Zohar, Hadash, Kedoshim, Emor. Luego viene el signo de Iyar, Taurus, en mayo, que es Behar, Zohar, Bejucotai, Bamidbar, Naso, Zohar, Hadash. Luego seguimos a Géminis, Sivan, que es mayo-junio. También está Shavuot, Behaloteja, o Behalotja, Shlach Leja, Korach, Jucat. Luego tenemos en Cáncer, que es Tamuz, junio-julio del 22, la porción de Balak, de Pinhas,
y Matot. Luego tenemos Ab, que viene Balak, Eja, que es de Barim, perdón, Bajea, Bajetaná, etcétera, Ekev, Pre. Y ya finalmente terminamos con Virgo en agosto, septiembre del 22, con Shoftim, Kitetse, 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 Nishbatim, Rosh Hashanah Emor, Rosh Hashanah, Pinjas, y hay otra que se llama Hasinu. Pero bueno, aquí como estamos viendo, cada vez que nosotros vamos avanzando en cada uno de estos meses, vamos viendo el libro de Bereshit, por ejemplo. Bereshit, que es Génesis. Luego vamos a ver lo que es Éxodo, que es Shemot. Shemot. Y luego de Shemot nos vamos a brincar hasta Vayikra, que es que Levítico. Levítico. Luego de Levítico nos vamos a pasar a vamos a pasar a Bamidbar, no, perdón, a Bamidbar, y finalmente a Devarim, es decir, Bamidbar sus números, que es en el desierto, y al final que es Deuteronomio. Con eso nosotros completamos un ciclo completo de todo el estudio de la Torah en las distintas parashot. Claro que cada parashá es muy amplia como para poderla estudiar en una sola clase. Quizá la podíamos analizar en una semana, siempre y cuando que tuviéramos clase diario. Pero como lo estamos teniendo solamente los lunes, pues vamos a ver en esencia lo que corresponde a esa parashá de esa fecha. Por ejemplo, ahorita estamos en el mes acabamos de terminar Kislev y estamos en Capricornio, ¿sí? Entonces, nos corresponde la parashá de Vayigash. Pero vamos a ver Miketz porque es muy importante. Es muy importante. Esta parashá de Miketz la tendríamos que ver en alrededor de 5 clases. Pero voy a tratar de resumir un poco en esta hora que nos queda de clase, o quizá un poco menos, de qué trata esta clase de Miketz. Que por cierto les encargué que leyeran Bereshit, Génesis del capítulo 41 al 44, no sé si lo pudieron leer, espero que sí. ¿Para qué? Para una mayor comprensión de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, continuamos entonces, también de acuerdo al tópico que nosotros queremos tener beneficio sobre el estudio del Zohar. Por ejemplo, si nosotros queremos tener limpieza espiritual, tendríamos que estudiar la porción de Jucat. Si queremos aprender a interpretar nuestros sueños, hacer sueños más entendibles, que no sean sueños basura o muy velados, tendríamos que estudiar Miketz, que es lo que vamos a estudiar hoy. O si queremos, por ejemplo, acercarnos a la inmortalidad, es decir, a que tengamos proyectos de larga duración y que nuestra vida también sea grande, tendríamos que estudiar Hayei Shara. O si tenemos problemas de dinero, de negocios, tenemos que estudiar Miketz. O si queremos tener protección contra el mal de ojo, pues estudiamos Balak. En fin, aquí nos da una relación del beneficio que se puede obtener al estudio de cada una de estas parashot. ¿Sí? Bueno, espero que más o menos les haya quedado claro. Si no, pues con todo gusto me pueden interrumpir antes de pasar al siguiente paso. ¿Sí quedó claro más o menos cómo está la estructura del estudio del Zohar? Sí, Chava. Sí. Bueno, yo tengo aquí, aunque sea en mi celular chiquito, tengo la oportunidad de poderlo ampliar
y poderlo poner un poquito más de atención. Muy Lo que bien. yo te quisiera pedir, si fuera posible, nos pasaras la diapositiva anterior a esta, la primera. Ujú. Gracias, Chava. Pero Esto, sí se entiende claro. perfecto. ¿Alguien no lo captó? No, todo bien. Todo bien, gracias. Perfecto. Ok. Por eso me caen bien, porque luego a la primera. Chava. Bueno, No, ok. Vamos a empezar a estudiar la parashá de Miketz. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros empezáramos el estudio del Zohar desde el principio, de manera cronológica, tendríamos que empezar con esta parashá de Miketz. Rosh Hashanah, en Pinhas, es decir, la parashá de Sukkot. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, hagan de cuenta que ¿te acuerdan del volantín? Del juego ese que teníamos cuando estábamos niños, que todavía creo que hay en los jugos, Sí. el carrusel, pues. Sí. En el carrusel, ¿qué hacíamos? Pues si el carrusel ya estaba dando vuelta, si te querías divertir, o te esperabas hasta que se parara, pero ya uno del niño, ¿qué hacíamos? Yo me trepo, y donde me trepaba tocaba caballito, carrito, lo que sea, o moto, no sé. Entonces lo que estamos haciendo es que como ahorita ya el carrusel no se va a parar, porque ya viene desde antes, desde siglos antes, entonces lo que estamos haciendo es montarnos ¿en qué? Nos estamos montando en el momento que está vibrando la energía justo en este momento. Nos vamos a retrasar, vamos a decir, un sábado, un Shabbat, y vamos a entrar a la parashá de Miketz. De manera que nos va a tocar seguramente carrito para alcanzar a la siguiente parashá que empieza sábado a sábado. Shabbat a Shabbat hay una nueva parashá. Entonces, ahora pues vamos a ponernos y nos vamos a brincar. ¿A dónde? A Miketz. Bueno, vamos a tratar de entender qué es Miketz y que Dios pues nos me ilumine para poder pasarles en qué consiste esta parasha. Espero, yo sé que esta es muy grande, muy larga, pero voy a tratar de sintetizar al máximo. Bueno, aquí se dice de dos palabras. Mem Yud, Kufain Tzade, que es Miketz. Pues esto no nos dice mucho para nosotros. Entonces, la finalidad de esta parasha, de esta porción, tiene tres grandes secretos o más secretos en arameo. Uno de los propósitos es entender, obviamente, decodificar lo que pasó en ese momento. Aquí el personaje esencial y principal es Joseph, hijo de Jacob. Si nosotros hemos leído la vida de Joseph y sabemos todas las penurias que llevó, aquí vamos a decodificar todo lo que hay detrás de ese personaje que es Joseph, que aunque es un personaje bíblico, es algo muy superior a lo que vamos a entender, espero, el día de hoy. Entonces, el estudio de esta parasha nos va a entender bien. Primero, conseguir abundancia. Tiene estos objetivos, entre otros. Conseguir abundancia. ¿Qué quiere decir? Que si alguien tiene problemas económicos, si estudia la parashá de Miketz, le va a llegar abundancia. También tiene el propósito de ganar la paz o evitar que otras personas nos odien. Es decir, hay odio gratuito, pero también hay personas que o no los caemos bien o nos odian, pero si nosotros mediante este estudio evitamos que la gente nos odie, ¿sí? E incluso sirve para ganar juicios, entre otras muchas cosas. Pero como les decía, todo tiene que ver con la historia de Joseph.
Ustedes saben que José, hijo de Jacob, pues no les voy a decir la historia, porque para eso les pedí que leyeran el, ¿sí? Entonces, él fue juzgado y bajado a prisión después de la acción que tuvo con, más bien lo que quiso hacer la mujer de Potifar con él, y de manera injusta, vamos a decir, pues fue sumido en una prisión a un nivel de pobreza. Ya previamente pues venía sido vendido como esclavo y sus hermanos lo quisieron matar. Lo mandaron, pues si no es por la intervención de su hermano Reuben, pues es lanzado al pozo donde prácticamente iba a morir también, porque había cantidad de alimañas, víboras, etcétera. Sin embargo, pues lo lograron sacar y lo vendieron como esclavo. Entonces, al caer dentro de la prisión en Egipto, pues él llegó a un estado tan lamentable de cualquier hombre, cualquier ser humano tirado, que no vale nada, absolutamente nada, de lo peor, y de ser de lo más bajo, no bajo en cuanto a su conciencia, sino en la humillación que tuvo, la degradación de su dignidad a su cuerpo, a la persona, y a ponerlo a lo más bajo, porque las mazmorras, las prisiones de Egipto eran el que caía, ya no salía prácticamente. Sin embargo, llegar a salir desde lo más bajo hasta encumbrarse a ser el vicefaraón, o mejor dicho, el rey de Egipto, porque realmente él fue el rey de Egipto. Entonces se sabe poco de una historia, en la historia de la humanidad, una historia de un individuo que haya sido de tirado, de que no vale nada, a ser el más poderoso del mundo. Pues no, yo no creo que haya, o habrá muy pocas historias acerca de este personaje. Entonces, todos esos enemigos que son disque humanos, sin embargo, esos enemigos los transforman en amigos y finalmente lo quieren. ¿Por qué? Porque sus hermanos, incluso cuando los encontró, pues lo amaron. Él, en lugar de humillarlos o de tomar venganza, los acogió, los perdonó, los trajo así, y ellos lo amaron y lo respetaron muchísimo. Entonces, aquí la historia del Zohar, cuando nosotros la escaneamos, como lo vamos a hacer enseguida, al escanear el ojo, es decir, el ojo que es la ventana del alma, comprende en el sentido que no tiene lógica, encuentre lo que hay detrás de ello. Y aquí vamos a aprender el secreto también de la profecía. Miketz, ¿qué quiere decir? Miketz quiere decir al final. ¿Al final de qué? Es decir, al final de todo. Aquí esta parasha habla del final del mal, el final del demonio. Aquí habla del Satán, del final del diablo, como conocimos comúnmente. ¿Por qué? Porque esta parasha nos habla del poder tan fuerte que tiene, el acabar con el mal. Es decir, porque ¿cuál es el objetivo del Satán? Acabar con el mundo. Acabar con el mundo y acabar con la creación. Entonces, cuando él quiere conseguir, cuando el ser humano, hombre o mujer, quiere conseguir algo, le sabotea una idea, por ejemplo, un proyecto, o le quita el, el dulce lo hace caer y le causa problemas, les causa guerras, causa abortos, genera divorcios, genera fracasos, y todo eso es lo que quiere el mal, el Yetzer Hara, es decir, la inclinación al mal. Y por eso se llama Ketz, que quiere decir al final de esto. Entonces, vamos a ver que
que Yosef, que es, a él se le conoce, se le dio el nombre de justo, de Tzadik, por eso es Yosef, a Tzadik, que el cual está dentro de la Séfira de Yesod. Recordemos, les iba a hacer les pido que hagan un repaso del árbol de la vida, porque de aquí para adelante vamos a estar hablando de las Séfiras una a una, y si no los de las sabes bien, no las relacionas, vamos a seguir. Si no, hay unos repasos a los YouTube que habla acerca del árbol de la vida, de todos, desde Keter a Malhut, por favor, porque aquí es donde vamos a poder comprender más. Por eso se dieron estas clases del árbol de la transformación o el árbol de la vida. Ok, entonces seguimos adelante. Entonces dice que en el mundo hay una tierra de vida y una tierra de muerte. El Zohar dice, en Job, dice, es una tierra de tinieblas y miseria, donde habita la sombra de la muerte, todo está sin orden y con un horror eterno. Entonces el Zohar nos dice que la tierra de vida es el mundo espiritual, mientras que la tierra de muerte es el mundo físico. Es decir, aquí hay muerte. ¿Por qué hay muerte aquí? Porque es Ketz, final también. Es decir, aquí estamos conectados con el mundo finito, es decir, con el mundo que tiene un final, ¿sí? Y el cuerpo tiene un final. Entonces, la tierra de vida tiene que ver con la conexión con el árbol de la vida. La tierra de muerte es conexión exclusivamente con los sentidos del cuerpo. Entonces, aquí estamos en un lugar donde tenemos ambos aspectos. Si nuestra vida está conectada con la conciencia y con el alma, con el estudio, estamos conectándonos con la tierra de vida, es decir, con el árbol de la vida. Pero si solamente nos concretamos a estar conectados con las necesidades del cuerpo, con lo que percibimos con nuestros 5 sentidos, con todo lo mundano y lo que nos atrae en este mundo, ya llámese negocios, llámese diversión, llámese lo que sea, pues estamos conectados con el mundo físico solamente, es decir, estamos conectados con la tierra de muerte. Entonces, nosotros necesitamos el cuerpo para hacer nuestra función y conectarlo con el árbol de la vida. Porque mientras nuestro cuerpo esté sano, esté con energía, nosotros podemos desempeñar el papel con el cual venimos a este mundo. Pero si este está deteriorado, pues entonces es muy difícil que nosotros podamos desempeñar el trabajo espiritual que venimos a hacer aquí. Pero tenemos que tener la conciencia del alma utilizando el cuerpo. Y no utilizando solamente el cuerpo e ignorando el alma. Entonces, en estos mundos, con el alma, el alma es eterna y puede captar la luz. Pero el cuerpo es limitado y el cuerpo pues finalmente termina ¿dónde? En una tumba. Creo que ahora ya ni los entierran, ya los están quemando. Grandísimo, un gravísimo error. Pero en fin, esto es finalmente lo que el cuerpo, el destino al que va a llegar, porque es finito. ¿Cuántos años? 60, 70, 80, 90, 100 años. Pues es finito, mientras que el alma trasciende mucho más. Entonces la tierra de arriba se llama tierra de Israel, que Israel quiere decir Roshli, cerca de cabeza de él, o Yachar él, que quiere decir directo a él. Y la tierra de abajo es Ketz. Ketz, ¿por qué? Porque la Ketz es final. Bien. Bueno. El Zohar nos dice, conviene al hombre contemplar las obras del santo bendito es él y consagrarse al estudio de la Torá. Pero bueno, antes de entrarle a vamos a ver la siguiente parte del Zohar. Y es aquí justamente donde está la explicación, la cual
nos habla el Zohar. Previamente a esto, un comentario en español del Zohar dice: Rabbi Hayá introduce una discusión sobre la naturaleza del bien y el mal. Rabbi Shimon define entonces al mal como el final de la izquierda, es decir, el rigor, si lo vemos en el árbol de la vida. Esto es la falta de recuerdo o conexión entre las columnas izquierda y derecha. Los compañeros relacionan este fenómeno. Cuando hablo de los compañeros, hablo de la disertación que hay entre los alumnos de Shimon. Dice, los compañeros relacionan este fenómeno con los sueños de Yosef y del faraón. El sueño de Yosef es un río que significa el final de la oscuridad y la maldad y el principio de la paz y la abundancia. Es decir, aquí el río significa la paz y la abundancia. Por eso se dice en el Génesis, y hay un río que emana del Edén. ¿Por qué? Porque de ahí vienen todas las fuentes de bendiciones y la paz para el ser humano. Entonces, vamos a leer un poquito. Si ustedes pueden escanear de derecha a izquierda, aquí dice Vayehi Miketz. Aquí vamos a empezar y ustedes deciden. Aquí dice Rabbi Hayá Petach. Bueno, entonces voy a hacer la transliteración de estas letras arameas a verbalizarlos. Dice Yehi Miketz Rabbi Hayá Petach. Bamar Ketch Shimi Lehedech Ulerach Taglit Wahukat Aben Machufel Betzadal Haikera Kelitamar Sham Laeshat Da Ihu Ketz Rigamla de Ihu Chat Bealma Beshat Leila Bakeyima, Kamei, Kudusha Berihu, Beshatei, Behatrei Alma, Bea Itmar, Beihar, Tailit Hua, Roker Deha, Kol, Obadoy, Ir Inu Lektab. La Leshiati Tadir, Uleba en el Lag Bealma. Okay. Entonces la traducción aquí dice: y sucedió al final de los 2 años, está en Génesis 41:1, Rabbi Hayá abrió la discusión. Rabbi Hayá es uno de los alumnos, con el versículo: pon fin a la oscuridad y busca todo con fin la roca de oscuridad y la sombra de la muerte. Esto está en el libro de Job 28:3. Pone fin a la oscuridad es el final de la izquierda, es decir, del rigor de la muerte, lo cual no está incluido dentro de la derecha, que es de la derecha. Es el Satán, el ángel de la muerte, ronda por el mundo e incita a las gentes a pecar. Es decir, este es el ángel tentador, es el ángel que seduce, es el ángel que, bueno, se cierne arriba y se presenta ante el Santísimo, bendito sea él, y culpa y acusa al mundo. Como está escrito, busca todo con fin, que es Tajalit, porque sus acciones no tienen intención de alcanzar al bien, sino exterminar, que es Lejalot, y traer la extinción al mundo cuando toma las almas de los hombres y los mata. Aquí explico cuál es uno de los mecanismos del ángel del mal, es decir, del Satán. Es un ángel incitador. Es un ángel demonio, que es seductor. Es un ángel tentador. Una vez que el hombre y la mujer han caído, entonces se convierte en un ángel acusador. ¿Sí? Y una vez que da al ángel acusador, todas las noches cuando nos dormimos, ahí está, dale y dale, 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 todas las noches, de cómo nos hemos comportado en el día, y está todo lo negativo. Pero una vez que está dale y dale, bueno, eso es mientras estamos en vida. Pero una vez que el hombre o mujer llega a su final en este mundo, se presenta ante el Creador o ante el tribunal celeste, y entonces dice, pide el alma. Y como dice aquí,
porque sus acciones no tienen intención de alcanzar el bien, sino de exterminar y traer la extinción al mundo cuando toma las almas de los hombres y los mata. Es decir, hay una cantidad de ángeles tentadores, ya los hemos estudiado en otras clases, las 5 familias, que actúan dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestra manera de cómo nos comportamos, y al final, pues exigen y piden nuestra alma. Eso es el ángel Duma, que es el que finalmente se presenta. ¿Sí? Bueno, hay más que hablar sobre esto, pero nos consumiría mucho tiempo. Vamos a seguir el siguiente paso. Entonces el Zohar nos dice, dentro de esta parasha de Miketz, todavía nos falta ver lo de las vacas gordas y vacas flacas, que esto es importantísimo. Vamos a ver, esperemos que nos alcance el tiempo, y si no, no quiero dejar de ir ese tema, así es que me voy a ir un poquito más rápido. Dice, conviene al hombre contemplar las obras del santo bendito él y consagrarse al estudio de la Torá, es decir, al Zohar y la Kabbalah, de día y de noche. De modo que conozcan y mantengan la veneración a él, porque la Torá proclama cada día entre los hombres diciendo, quien es simple, venga aquí, al falto de entendimiento le dirá, como dice en Proverbios 9:4, y hemos explicado este asunto. Cuando un hombre estudia la Torá, cuando estudia la Kabbalah, y se adhiere a ella, es fortalecido en el árbol de la vida. Es decir, el árbol de la vida es el Zohar. El Zohar es el arca de Noé, es decir, el arca que lleva a todas las almas en salvación. Fíjense, el árbol de la vida es el arca de Noé. Y el arca de Noé es lo que salvó, históricamente hablando, a la humanidad. Pero en este tiempo, en el tiempo mesiánico, el arca de Noé es la metáfora para decir que las almas que se van a llevar al mundo por venir, al Olam Abba, tienen que subirse a esa arca, y esa arca es el árbol de la vida, y ese árbol del árbol de la vida es el Zohar. Esto lo vamos a estudiar cuando veamos la parashá de Noé. Entonces dice, cuando el hombre estudia la Torá y se adhiere a ella, es fortalecido en el árbol de la vida, el cual es Seirampín, es decir, todos las sefirot que van desde Yesod hasta Gesed. Como está escrito, es un árbol de vida. Proverbios 3:18. Ven y ve. Cuando un hombre es fortalecido en el árbol de la vida en este mundo, es fortalecido en este para el mundo por venir. Es decir, se prepara un espacio en el mundo por venir para esa alma. Y cuando las almas dejan este mundo, son preparados, aquí yo digo distintos, pero son preparados grados para ellas en el mundo por venir. Es decir, conviene entonces estar estudiando cada uno de estas parashá y conviene ser constante en el estudio del árbol de la vida, en el estudio de la Kabbalah, del Zohar, para poder garantizar en un mundo por venir. Esto es un comentario del Zohar. ¿Sí? Ahora, cuando habla de la paz que es llamado río, de manera que alguien cuando sueña con un río, por ejemplo, quiere decir que en su vida va a haber paz, va a haber felicidad en su vida. Entonces los sueños también son reveladores. Esta parashá también habla acerca de la interpretación de los sueños, pero bueno, no alcanzamos a ver todo el día de hoy. Vamos a enfocarnos en lo siguiente. Vamos a volver a estudiar la parashá de Miketz dentro de un año, pero por lo pronto vamos a ponernos en sintonía con algunos aspectos de esta parashá que corresponde a esta semana, y bueno, de aquí puede salir un curso completo. Bueno, dice en esa porción que les pedí yo que estudiaran en los capítulos 41, 42, 43 y 44, donde habla de
lo que son las 7 flacas, las 7 vacas gordas de las 7 vacas flacas. Es decir, ustedes saben que el faraón mandó llamar a sus adivinos, que son hechiceros, ¿sí?, a sus brujos, y no le pudieron explicar el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. También ya mandó llamar a sus sabios. ¿Y cuáles son sus sabios? Son los astrólogos, ¿sí? Entonces, la máxima sabiduría que existía en ese tiempo en Egipto eran todos aquellos brujos, hechiceros, y todo esto que no le pudieron interpretar su sueño. Y los astrólogos, que son los sabios, ¿por qué? Porque los sabios daban el máximo nivel de entendimiento humano, de manera que la astrología no te conduce a un entendimiento superior. La astrología solo está diseñada para el cuerpo humano, es decir, toda la influencia que el astral, es decir, todos los planetas, todas las estrellas, todas las configuraciones estelares tienen influencia sobre el cuerpo, es decir, sobre la Tierra, sobre las personas que habitamos este mundo, pero exclusivamente en el cuerpo. Por tanto, no pueden llegar a nivel del alma. Entonces, no es que el faraón no supiera realmente, tuviera el nivel de los sabios y de sus hechiceros, sino que su máximo de conocimiento llegaba a nivel de Elohim. Elohim, como dijimos, tiene la numerología con la gematria de Ateva, que es la naturaleza. Sin embargo, decimos que en el principio, cuando dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim, quiere decir, en el principio, los traductores dicen Dios, pero en realidad pues no es correcta la traducción, sino que es un aspecto de Dios que es Elohim. Y ese aspecto de Dios que es Elohim es el creador de la naturaleza, es el creador de los astros, ¿sí? Y el cuerpo humano está compuesto por elementos de los astros. Todo lo que nosotros conocemos del cuerpo, que es los elementos básicos de carbón, nitrógeno, azufre, oxígeno, y toda la tabla de Mendeleev y Meyer, que es toda la tabla de los elementos químicos que se conocen actualmente, y pues están en todo el universo. Entonces, pues de eso está compuesto el cuerpo. Por lo tanto, Elohim, que es toda la naturaleza, tiene influencia sobre el cuerpo, pero nada más sobre el cuerpo. Entonces el grado de conocimiento del faraón y de todos, pues no llegaba más que eso. Pues por lo tanto, nosotros no debemos adorar la astrología para nada. Podemos conocerla y saber cómo actúa. ¿Por qué? Porque actúa sobre el cuerpo. Pero el grado de estudio de la Kabbalah está muy superior a la astrología. Incluso existe un estudio que se llama astrología cabalística. Pero la astrología cabalística es conocer todos los elementos de la astrología, pero en un grado superior, y cómo manipular esas fuerzas para beneficio. Porque está bien claro que cuando alguien nace en un momento exacto, por ejemplo, justo en este momento, en la fecha del mes de ahora de diciembre, si están haciendo un bebé ahorita, 7 de diciembre a las 8:45 de la noche, quiere decir que hay una configuración estelar en la cual él tiene su primera aspiración. En ese momento, toda la configuración astral determina un destino para ese individuo. Y no solo eso, sino el Yetzer Hara, es decir, la inclinación al mal,
se posee y posee inmediatamente el cuerpo de ese bebé. El cuerpo. Entonces ahí se hace una configuración. Que si este bebé a lo largo de toda su vida vive con la conciencia del cuerpo, va a vivir y va a morir de acuerdo a una configuración o a un destino de Elohim, decirte un destino astral, una carta astral que decimos. Y pues qué desgracia, ¿no? Tener que nacer así y morir por el destino astral. Yo creo que posiblemente en otras vidas así lo hicimos, pero hoy ya no. Hoy vamos a romper ese paradigma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que manipular para bien esas fuerzas astrales y por tanto modificarnos a través del estudio. Si tenemos suficiente mérito, porque también es importante tener mérito, mérito propio, mérito de nuestros padres, mérito de nuestros patriarcas o de los antecesores, e inclusive mérito de nuestros hijos. También eso genera mérito en este mundo y en el mundo por venir. Bueno, por lo tanto, el faraón sabía, pero no podía entender. ¿Qué es lo que hizo Yosef? Yosef se conectó con el nombre no de Elohim, sino con el nombre de Yud-He-Vav-He. Es decir, Yud-He-Vav-He nosotros sabemos que es todo el árbol de la vida. Es decir, con la conciencia del Eterno. Y el Eterno es Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es Él, de Kudushá Baruj Hu. Le dio un estado superior de entendimiento y por lo tanto Yosef tuvo una interpretación mayor. Voy a terminar con esta decodificación y luego regreso a algo muy importante. Bueno, mejor antes de entrar a esto se los digo. La historia de Yosef no es más que la historia de nuestra alma viviendo en este mundo. El personaje de Yosef, que es uno de mis personajes favoritos, por cierto, es un personaje tan interesantísimo, pero tan lleno de secretos y de cosas tan grandes para nosotros, que esa historia es la historia del alma. ¿Por qué? Porque la historia del alma viene a este mundo e inmediatamente es atacada. ¿Quién atacó a Yosef? Sus hermanos. Es decir, los dos hermanos, que es la astrología, atacan al alma. ¿Sí? ¿Qué es Egipto? Egipto, Mizrayim, quiere decir mixar, quiere decir encerrado. Es decir, es el exilio, es la prisión. Por lo tanto, Egipto, no estoy hablando del país, porque el país, con respecto, pues, está lleno de humanos y de personas buenas y malas y de todo. Sino estamos hablando de un código. El código de Egipto habla de Mizrayim, quiere decir de prisión. ¿Y qué es lo que está aprisionado? El alma. El alma está aprisionada ¿dónde? Dentro de este mundo físico. El mundo físico es este mundo que nosotros vemos con nuestros 5 sentidos, donde está el cuerpo. Entonces el alma está metida aquí. Yosef está en el exilio, porque no está en Canaán. ¿O sí? No, está en el exilio. ¿Por qué? Porque fue vendido como esclavo. Fue agredido, fue metido a prisión. Así es el alma cuando llegamos aquí. El alma es atacada por todas las fuerzas del mal. ¿Sí? Es atacado fuertemente, incluso por el astral. Sí, por los astros y por todo eso. Ahorita vamos a ver más detalle eso. ¿Y qué es el faraón? ¿Qué significa faraón? Faraón, que quiere decir parot. El parot es el faraón. El faraón es el ego, es decir, nuestra conciencia corporal. El ego siempre nos va a decir que lo que el cuerpo necesita es lo importante. Confort, placer, alimentación, descanso, comida, sexo, vicios, etcétera. Todo eso es el cuerpo, ese es el ego. Y el ego no puede entender más allá de lo que es el cuerpo. Por eso el faraón no entendía más allá de lo que es la astrología. Es decir, de todo lo que ve alrededor.
Por tanto, el ego es precisamente el faraón. El faraón es nuestra conciencia egocéntrica, el cuerpo, ¿sí? Mientras que el alma está representada por Yosef, es decir, nuestra alma. Está donde en nuestro cuerpo, en este mundo físico, y quién lo ataca, o quién lo, por ejemplo, quién atacó tanto a Yosef, digo a Moshe Rabbeinu, el faraón, el ego, ¿sí? Entonces, cuando llegó Yosef, le dijo al ego, quítate que ahí te voy porque yo vengo con mi fuerza superior. Entonces, por eso el faraón lo nombra como no su sucesor, sino como su viceministro, y le da pleno poder sobre todo. ¿Por qué le puede dar pleno poder a uno que está desarrapado y fregado allá en prisión? Es absurdo, ¿no creen? Porque le vino y le descifró el sentido de las vacas flacas y las vacas gordas. No, si nosotros nos creamos con esa historia, estamos malentendiendo la Torah, la Biblia. Entonces, ¿qué le dice el ego? Pues mira, cuando el ego se ve superado por el alma, ¿qué es lo que pasa? Pues le deja el espacio al alma para decirle, bueno, pues entonces tú eres la dueña o el dueño de este mundo y tienes un poder superior sobre mí. Por tanto, pues te dejo que hagas tú lo que tienes que hacer. Y esa es la razón histórica por lo que Yosef quedó como prácticamente faraón de Egipto. Ahora sí vamos entendiendo cuál es el proceso de José. Bueno, sí, espero que lo entiendas. Yo te pido que si no leíste lo que dejé de tarea, lo vuelvas a hacer en esta semana para que puedas entender esta clase o vuelvas a ver el video, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir las vacas gordas y las vacas flacas? Entonces, primero enseña que la Kabbalah enseña algo más profundo que esta simple historia, que esta historia interesante. Los 7 vacas flacas tienen que ver con los 7 planetas que tienen una influencia directa sobre este mundo. Entonces, ¿cuáles son? Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Eso ya lo hemos estudiado cuando vimos el árbol de la vida. En equiparable con los planetas. ¿Recuerdan? ¿No lo recuerdan? Pues sí recuerdan. Si no recuerdan, échenle una vuelta a sus apuntes o vuelvan a ver los videos. ¿Qué quiere decir? Que estos 7 planetas tienen una influencia directa sobre este mundo. Para bien y para mal. ¿Por qué para bien? Cuando bien son vacas flacas y cuando son para mal, vacas gordas. Entonces, ¿qué son las vacas gordas? O las frondosas o las hermosas. Son almas inteligentes que habitan los astros y que envían flujo de bendiciones a la tierra. Es decir, nosotros observamos un astro y tiene 2 inteligencias, así como la tierra, tiene 2 inteligencias. La inteligencia del cuerpo, que es lo que nosotros podemos observar con el telescopio, y vemos la estructura que hay en el piso, su atmósfera, y todos los componentes químicos que hay allí, sus lunas, etc. Ese es el aspecto físico. Ese tipo emite una radiación electromagnética hacia la Tierra, que si nosotros la vemos desde la conciencia del cuerpo, es negativa. Pero también sabemos, por estudios, que allí habitan la inteligencia de un tzadik en cada planeta. Y ese tzadik está esperando a que nosotros lo invoquemos, lo convoquemos, y entonces envía radiación positiva. Entonces, ustedes saben que cuando alguien hace la carta astral, mira, fíjate que hay buenos momentos en esta época, y hay malos momentos en esta otra, y en otros son neutrales. Entonces, ahí estamos dependiendo de nuestra. Cuando nosotros nos conectamos con la conciencia superior, hacemos que la energía de estos planetas emitan energía positiva, manifestándose en eventos felices en este mundo.
Y sabemos que cada uno de estos planetas está conectado con una constelación. Con las constelaciones, es decir, con configuraciones astrofísicas que a su vez se conectan con el planeta y que vienen hacia nosotros emitiendo radiaciones. Entonces, las vacas flacas, ¿qué son? Son las vestimentas de las almas, o sea, la corteza, lo que llamamos la clipa. La clipa es un caparazón que no deja sacar la luz. Así como nosotros tenemos también muchas clipas, muchas clipot. ¿Sí? Esas clipot son cáscaras de oscuridad que no dejan que salga nuestra luz, nuestro verdadero ser, nosotros. Entonces, ese es las vacas flacas y las vacas gordas. Entonces, el alma representa la vaca gorda y el cuerpo la vaca flaca. Si yo activo mi alma, estoy activando la vaca gorda en esa metáfora. No tiene que ver con ninguna vaca ni con un animal, son metáforas solamente. Es decir, si activo mi alma, activo mi amor, mi compasión, mis virtudes, mis consideraciones, mi piedad por mí mismo, por los otros, etcétera. Y con esa conciencia yo puedo activar el alma de los planetas. ¿De cómo? Pues ya hemos visto que hay ciertas meditaciones con los nombres de Dios con las cuales nosotros podemos activar esos planetas. Pero si yo activo mi cuerpo, lo que estoy activando es la vaca flaca. ¿Cómo es? Mediante mi orgullo, mi ego, mi deseo de recibir solamente para mí. No quiero dar, nomás quiero recibir. Me piden cooperación o tengo que parar por algo que estoy recibiendo, incluso sabiduría, y no aporto ni un solo centavo, estoy solamente queriendo recibir. Entonces, mi derecho a recibir la maldad, y solamente mediante todo esto, mediante todas esas yetzerara, mediante estas cosas, activo el cuerpo de los planetas, ¿sí? Entonces, la analogía es, ¿cómo estoy yo trabajando en mi vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Estoy activando las vacas flacas o las vacas gordas? ¿O estoy solamente con la conciencia del cuerpo? Con la conciencia de mi orgullo, mi ego, mi yo, después yo y luego otra vez yo, mi deseo de recibir, o estoy con mi alma, que es mi deseo de mi amor, mi compasión, mi misericordia, mi tzedaká, mi caridad por los demás, etcétera. Entonces, o estoy en botón verde o botón rojo, ¿cuál de los dos? El botón rojo sería las vacas flacas y el botón rojo. La mayoría de la humanidad, ¿qué toca? El botón rojo. Es decir, siempre está actuando con el ego, con primero mis intereses, luego yo, y entonces todo esto pues nos lleva a que las átomas la fuerza, los clipá de los planetas emiten entonces esa radiación negativa. ¿Qué hizo, por ejemplo, Yosef Atzadik con sus hermanos? Los insultó. Cuando los encontró de nuevo, los insultó, los regañó, se vengó, los humilló delante del pueblo. ¿Qué hizo? Trabajó con su alma. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hizo realmente Yosef? Salvó a toda la humanidad de la hambruna. Entonces, Egipto, antes de la llegada de Yosef, no era nada. Pero cuando llegó Yosef y cuando empezó a actuar, entonces floreció a tal grado ese país que tuvo la economía más bollante del mundo. Y el secreto que le dio Yosef al faraón de ahorrar 7 años para luego administrar las épocas de abundancia con las de escasez. Entonces, eso fue lo que hizo que este país prosperara mucho, a tal grado que pues todos los pueblos del mundo fueron a abastecerse allí, y fue el granero del mundo.
e inclusive fue la razón también por la que Jacob y sus hermanos y las 70 familias de Israel llegaron a Egipto, y fue como floreció. Pero Egipto tuvo su gran auge precisamente cuando estuvo Joseph y Jacob allí en Egipto. Pero una vez que ya no estuvieron, vino la crisis de Egipto. Por eso también, si nosotros nos conectamos con Miqueas al entender esto, nosotros tenemos que ver también con lo que es la buena fortuna. De esto hay mucho que aprender. Por ejemplo, ¿de dónde viene la buena fortuna? Pues la buena fortuna viene del comportamiento que tuvo Joseph ante la tentación de la mujer de Potifar. De esto podemos hablar muchísimo. Bueno, entonces, tenemos ya finalmente, para concluir la clase de hoy, nosotros tenemos dos maneras de ver este mundo. O lo vemos con el alma, es decir, con la visión del alma, o la visión del cuerpo. ¿Cuál sería el ejemplo? Viene un pordiosero, un limosnero, a preguntarnos o a pedirnos dinero. Te pide cierta cantidad, no sé, 500 pesos, por decir algo. Y dices, ¿tú crees que yo te voy a dar 500 pesos? ¿De qué? Pues, ¿por qué o qué? Pues, mi dinero yo me lo gané con mi esfuerzo, etcétera, etcétera. Esa es ver la manera de la visión del cuerpo. Pero si lo viéramos de la visión del alma, se lo doy. ¿Por qué? Porque él no es que yo le vaya a hacer un favor, sino que él me viene a favor un favor, pero no es que él venga, sino que Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito, él te lo ha mandado para que tú tengas un mérito, y realmente el beneficiado eres tú, soy yo el que me beneficio. ¿Por qué? Por esa acción. Entonces, no es al revés. Entonces, la conciencia del cuerpo te va a decir, la conciencia de la vaca flaca te va a decir, no, hombre, ¿cómo crees? ¿Yo cómo voy a hacer esto? Para nada. Etc. La conciencia del alma dice, qué gran oportunidad tengo de hacerse de acá. Y entonces, ese es ver la manera de otra manera. Entonces, aquí la tarea es, para concluir, porque hay más que ver, es con qué conciencia estamos nosotros viendo nuestra vida. Lo vamos a tener de tarea para reflexionarlo toda esta semana y hasta la próxima clase. Y ever forever, como dicen los gringos, sino siempre tenemos que reflexionar cómo estamos nosotros actuando o cómo estamos viendo este mundo. Este es uno de los grandes secretos, porque hay mucho más, de la parashá de Miqueas, que si la estudiáramos pronto, si la estudiáramos mucho, pues nos echábamos de aquí a fin de año. Pero bueno, aquí les doy una tajada de una perla de sabiduría que nos dice el Zohar, que nos dice la Kabbalah a través de esta parashá de Miqueas, y que tú la vas a poder entender más una vez que vuelvas a leer, o que si no la has leído, y que si nunca la has leído, que ojalá que no tengas esa desgracia, pero si la tienes, lee Génesis del 37 hasta el 44, y si puedes, vete más para adelante, para que puedas comprender qué es lo que hay detrás de esa historia pasional, que por cierto se han hecho ya películas muy interesantes, muy bonitas, que no, bueno, no dice nada. Nos falta hablar de los sueños y de muchas cosas más, pero bueno, aquí le dejo, y por si tienen alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Bueno, Chava, Sí, bueno, no sé quién quiera preguntar. pues ya dijiste tú. Ok, Empiécele, doctor. Sí, luego le hago la pregunta yo. gracias. Entonces, el significado de que las vacas flacas se comen a las vacas gordas y las espigas también, es parecido, pero el significado bíblico pues es de que debe uno tener cordura cuando vienen tiempos buenos para los tiempos malos.
Esa es una interpretación que se nos ha dado en muchos tiempos, en distintas partes, en estudios religiosos, que no es malo, que no está bien, pero ese no es el sentido profundo. El sentido profundo es que el cuerpo, el ego, va a acabar no la va a acabar con el alma, pero lo va a tener ahogado. Entonces, a lo que nosotros venimos a hacer este mundo, no le damos oportunidad. ¿Por qué? Porque estas vacas flacas están irradiando desgracia y esto. Eso de administración es una interpretación, vamos a decir, chat de primer nivel. ¿Está bien? A nivel estudios iniciales es correcto, está bien, no pasa nada. Pero el estudio superior es justo lo que les acabo de explicar. Y ese nivel de explicación también es bueno, de administrar la economía y todo esto, pero sin llegar pues a la falta a la avaricia, ¿sí? A la avaricia. Pero bueno, eso que le sugirió Yosef al faraón, pues es un nivel de entendimiento menor, pero yo creo que ahora ya seguramente ya has comprendido todavía más, supongo. Claro, sí. Bueno, gracias, sí, entendí. Okay. Sí, Connie. Mi pregunta, maestro, entonces, ¿les vamos a llamar perlas de sabiduría a cada una de las parashas? Ese No. es No. ¿no? Las perlas de sabiduría son lo que estamos aprendiendo. Cada perla de sabiduría es cuando tú sacas un secreto que está dentro de la Torá. Y lo que viene a decodificar el Zohar, y que tú ya dices, ya lo entendí. Decimos en México, ya me cayó el 20, ya lo comprendí, o cuando menos en un nivel, esa es una perla que tú ya la vas a tener para ti, para toda tu existencia. Es decir, ya tu alma, ese es el alimento del alma. Y esta perla de sabiduría es para que tú la uses en tu vida cotidiana y que la puedas compartir también. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Chava, yo. Adelante. Tere, mi pregunta viene encaminada pues a la otra parte que sí nos hizo falta. Con respecto a los sueños. Bueno, ese es otro tema. Ok. O sea, pues es que es lo que a mí me interesaría bueno, en este momento, saber un poquito más. Ok, vamos a hacer una pausita, permítame. Bien, yo creo que es un tema muy interesante, pero todavía no alcanzamos a ver esa temática, la de los sueños. Pero para que no te quedes con las ganas, a ver, saca tu pregunta y aquí voy a intentar contestarte. Sí, entiendo que en los sueños está incluido el mensaje limpio y directo, ¿verdad? Que el SOT que viene, pero viene acompañado de lo que se le llama pues basura o la cotidianidad del sueño. Mi pregunta es, cuando tenemos sueños así, muy hermosos o impactantes, ¿es bueno y correcto platicar ese sueño con la persona con la que te ama o una persona que te ayude a interpretar el sueño? Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay sueños velados y sueños revelados. Sí. Los sueños velados vienen codificados. ¿Sí? Estos sueños velados, generalmente las personas que no tienen un grado de elevación de conciencia alto, le vienen velados. No les entienden. ¿Sí? E incluso hay mucho sueño que le llaman spam, basura, que tiene que ver con nuestra cotidianidad o de los pendientes que traemos que luego se reflejan en el subconsciente, como dicen los psicólogos, y que pues tienen que ver con algún pendiente y todo, pero realmente no nos viene a decir gran cosa.
Entonces, cuando una persona tiene una conciencia superior, cada día su sueño es más limpio, más claro y más directo, ¿sí? Así como en las meditaciones, cuando tu grado de conciencia es muy elevado, te vienen revelaciones en la meditación muy claras. Pero si el grado de conciencia es muy bajo, pues a veces te vienen así destellos de una cosa o de otra, pero no captas muy bien las cosas. Pero en el sueño, volviendo al sueño, esos sueños velados, revelados o revelados, depende del estado de conciencia. Uno está, como digo, si tú no entiendes un sueño, es que hay una caparazón, hay una clipa muy grande que no nos permite ver lo que hay detrás de ello. ¿Por qué? Porque ha habido cortocircuitos en nuestra vida. ¿Por qué cortocircuitos? Pues a lo mejor recientemente o en el pasado hemos actuado mal contra alguien o nos hemos enojado muy seguido, porque una persona que tiene ira seguida, pues prácticamente tiene una clipa muy fuerte y no le permite tener un sueño velado. Entonces pues, tiene sueños basura o sueños de otra índole. Pero a veces hay unos sueños que son muy claros, muy lúcidos, y es importante Y muy hermoso. que estos sueños hay que tener mucho cuidado a quién se los cuentas, porque la interpretación puede ser que se cumpla. De ahí la razón por la cual, entre paréntesis lo digo, que está prohibido, entre comillas, no es recomendable ni consultar ni curandero, ni hechicero, ni lectores de cartas, ni de cafés, ni de tarot, ni de mano, ni nada de eso, porque lo que hacen, ellos te hacen una predestinación y te predisponen a que estas cosas se pueden cumplir. Si alguien no tiene suficiente conocimiento de esto, te puede dar un sueño, te puede dar una interpretación equivocada que te puede causar problemas en tu vida. Y como dices tú, bueno, a alguien que te ama, pues claro, lo puedes compartir con alguien que te ama, pero ese alguien que te ama, pues obviamente también tienes que tener mucho cuidado en el comentario que te hace. ¿Para qué? Para que no determine, porque nosotros sabemos que las palabras determinan. Entonces, el poder que tenemos los seres humanos en el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo en su palabra crea eventos, materializa cosas. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Entonces, la decodificación de un sueño continuo debería o permanente, debería de anotarse y luego platicarlo con alguien que te quiera y alguien que entienda. Porque también hay interpretadores de sueños que se van por la psicología tradicional o algunas cosas que a lo mejor que te puede ayudar, pero también te puede ayudar en algunas partes conductuales, pero en la vida espiritual, no. La más importante. Que es la más importante. Muchas gracias, muy claro. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, pues le dejamos por el día de hoy. Ya se nos vino el tiempecito encima y yo espero que nos veamos el próximo lunes, Baruch Hashem, y primero les doy la bendición. La bendición de los Kohanim, del Birkat Kohanim, que es Yevarejeja Adonai Beshimareja, Yair Adonai Panav Eleja Beyihuneja, Yisa Adonai Panav Eleja Beyashem Leja Shalom. Amén. Amén. Nos vemos el próximo lunes. Amén, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas Amén. noches. Gracias. Buenas noches.